Hi, 5th grade. I hope you guys are doing well. First thing, you had to listen to the devotional, which is titled Hannah and Samuel. So if you haven't done that, go ahead and do that. I already sent the link to your parents. If you already did that, then we can continue with today's class. Which is the test. And to your surprise, this week's test, or this chapter's test, I should say, I turned it into a special worksheet. Okay? So el examen de esta semana va a ser más bien como una tarea especial del capítulo. ¿Por qué? Porque ya yo les envié esto a sus padres, te darás cuenta. Aquí. Dice, you may use notebook, textbook, and workbook. So, puedes usar tu libreta, si tienes algo en la libreta. Si es que estás escribiendo en la libreta. Puedes usar el libro, puedes usar el cuaderno. ¿Está bien? So, first thing that you're going to do, name, dates, and number. Si puedes hacerlo. Because I know that some of you are working in your notebook, others are working in a computer, and others are working in the printed paper. So, if you can write it down, go ahead and do that. Okay? Now, next thing we have part A. I'll explain the test with you. Alright, so first part is the vocabulary. It says vocabulary from the first grade road trip. Complete the definitions with the correct vocabulary word. So vas a completar el vocabulario con las palabras de la historia que leímos al principio del capítulo, the first grade road trip. Okay? So busca el capítulo 7, aquí lo dice, chapter 7, transportation. Vocabulario es el que está en la historia. Okay? Part B says historical context. Answer the question, number 1. Number 2, look at the photos and write 4 words to describe the historical context of both photos of Puerto Rico in 1940s and 50s. Que tú vas a hacer 2 cosas. Número 1, vas a contestar la pregunta. La 1 que dice, what is historical context? What do we use to recognize historical context? Número 1 dice, ¿qué es contexto histórico? ¿Qué utilizamos para reconocer el contexto histórico? Eso está en el libro. Y como te dije, lo puedes buscar en el libro. Número 2, que es lo segundo que vas a hacer. Tienes 2 fotos. Las vas a observar. Estas fotos son de Puerto Rico en los años 1940-1950. Vas a escribir 4 palabras que describan este contexto histórico, según lo que observas. ¿Ok? Observa bien. Turn the page around. And what do we have? If you turn the page, you have part C, D, E, F. That's it. I'll explain. Alright, so part C is suffixes, los sufijos. It says, rewrite each word. Dice act, pero debe decir each word. Sorry for the mistake. Rewrite each word using the correct suffix for each word. Use the following suffixes, li, less, full, ness, ed, ing, es, and do not repeat them. So tienes 8 palabras. Vas a reescribirlas utilizando los 8 sufijos que tienes aquí. Los tienes aquí arribita. Estos 8 sufijos los vas a utilizar para reescribir estas 8 palabras. Lo que está en rojo dice que no los puedes repetir. ¿Ok? No puedes repetir los sufijos. ¿Entendido? Repito, no repitas los sufijos. Hay un sufijo para cada palabra. Missy, pero se pueden utilizar de diferentes... Sí, claro que sí. Hay palabras que tú puedes utilizar. Obviamente que tú puedes formar nuevas palabras utilizando todos o casi todos los sufijos. Pero no quiero que los repitas. No quiero que los repitas. Quiero que utilices uno para cada uno. ¿Estamos? Next part. Part D. Semantic fields. Part D, semantic field says, read each group of words and write the correct semantic field. You have, in the word bank, you have sports, school supplies, furniture, fruits, and instruments. So, vas a hacer lo mismo que hicimos en el libro. Tienes 5 grupos de palabras y vas a escribir cuál es su campo semántico. Tienes sports, deportes, school supplies, materiales de escuela, furniture, mueblería, fruits, frutas,
instruments, instrumentos. Okay? Now part E. Part E says linking verbs, o los verbos de ayuda, los verbos que unen, los verbos que enlazan. Dice, read each sentence and circle the linking verb. Vas a leer estas oraciones, vas a circular el verbo que enlaza. ¿Ok? Circular. ¿Qué es circular? Hacer un círculo alrededor de la palabra. Circular. ¿Ok? Gracias. And letter F. Letter F, which is the last part, says verb to be and present progressive. El verbo ser va a estar y el presente progresivo, que es cuando le añades ing. No te puedo decir más. So dice, write the present progressive form of each verb to complete the sentence using the correct verb to be. So, ¿qué vas a hacer? Vas a leer esas 8 oraciones que tienen un verbo entre paréntesis. Vas a escribir ese verbo entre paréntesis en la forma progresiva, pero también utilizando un verbo de ayuda. Por ejemplo, la 1. La 1 dice, I traveled to Europe this year. Pues yo sé que los progresivos se forman yo añadiéndole ing. Pero yo tengo que escribir, I am traveling to Europe this year. Estoy utilizando un verb to be, am, I am. Y estoy utilizando el verbo en presente progresivo, traveling. Okay, traveling. Estamos. If you have any questions or doubts, please let me know. Tell your parents to contact me. I'll be very happy to help. I love you. I miss you. Take care.